¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Este es el primer lunes de junio. Estamos aquí en el escritorio del pastor. Soy Horacio González, pastor de Union Church en la ciudad de Viña del Mar. Y hoy día vamos a continuar con nuestra serie. Ya esta es la séptima etapa de la serie que hemos llamado Romanos y la nueva vida en Cristo. El lunes pasado la cosa fue media densa. Bueno, Romanos tiene algo de eso, pero estamos con la ayuda del Espíritu Santo tratando de aterrizar a nuestra realidad del siglo XXI los principios básicos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña en esta hermosa carta. Y hemos estado hablando de que todo hombre necesita la salvación de Dios. Y hemos visto distintos colectivos a los cuales Pablo aplica este principio, de que todo hombre necesita la salvación. Y hoy día vamos a ver de uno más. El texto está referido a Romanos, por cierto, capítulo 2, verso 25, que dice así: la circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Vuelvo a insistir en esto. Recuerda el contexto. Lo hemos repetido en todas las ocasiones y en cada oportunidad en donde estamos desarrollando un punto más de estos colectivos. Pablo está argumentando en esta parte de la epístola que todo ser humano necesita la salvación de Dios. Y Pablo le dice a su hipotético adversario que la ley carece de valor si no se cumple. Ahora está enfrentando el tema de la circuncisión. Sabemos que la circuncisión fue dada a Abraham como una señal física, como una señal visible del pacto de Dios y que Dios había establecido con él. Ahora, la circuncisión era la evidencia física de la pertenencia al pueblo escogido. Incluso, de hecho, el adulto que se convertía al judaísmo debía ser circuncidado. Ahora Pablo, muchísimos años después, varios siglos después, dice que estar circuncidado no sirve absolutamente de nada a menos que se cumpla la ley. De hecho, no hay ninguna diferencia, según el apóstol, entre estarlo o no, estar circuncidado o no. La diferencia la marca el cumplimiento, es decir, la obediencia o no a la forma de entender la vida que Dios tiene. Pero como lo que buscamos son paralelismos con nuestra realidad actual, digamos que el equivalente a la circuncisión sería para nosotros el bautismo. De tal modo que el texto de Pablo podría leerse de la siguiente forma. Esta es una paráfrasis, dice así: y el bautismo tiene valor si vives los valores del reino, pero si no los vives, lo mismo te va a dar estar bautizado o no. Es fuerte, ¿no es cierto? Porque a veces creemos que con el bautismo está todo resuelto. El bautismo también es un símbolo externo, un símbolo físico, ritual de una realidad interna, el nuevo nacimiento en este caso. Pero ese símbolo carece absolutamente y carece totalmente de valor si no va acompañado de una vida que encarne los valores del reino de Dios. Dicho de otra manera, la evidencia de tu conversión no es tu bautismo, sino tus frutos. Entonces, al terminar este primer hito en esta mañana, hagámonos algunas preguntas para que podamos reflexionar en el resto de este día o en la semana cuando Dios te lo permita. La invitación es a hacerlo porque es sano para nosotros. ¿Cuán evidentes son en tu vida los valores del reino? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los ven los demás? Otra pregunta: ¿piensas que a veces consideramos el bautismo solo como un ritual, solo como una cosa que cumplimos y ya? A veces presionados por la sociedad, por la cultura, por la familia, por los padres, por lo que sea, incluso por los pastores y líderes. ¿Cómo puedes responder a la exhortación que Pablo está diciendo de que da lo mismo estar bautizado o no, da lo mismo estar circuncidado o no, si no tenemos el otro lado del cumplimiento del propósito de la obediencia a los valores que Dios tiene para nosotros?
Si solo se refiere a la circuncisión, yo diría, no me toca. Pero si se trata también del bautismo, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Estas son las preguntas para reflexionar en este primer hito, de un principio y de una claridad tremenda en las palabras del apóstol Pablo, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo. Nos tomamos siempre, cuando terminamos un hito para antes de comenzar el otro, un rico cafecito. Esta mañana está helada, así que tengo mi cafecito aquí. Tú también puedes tener el tuyo, siempre es deseable. Si no te gusta el café, no hay problema, puedes tomar té, agüitas, lo que sea. Continuando en este segundo hito, entre paréntesis, el 14 de esta serie, y viendo que todo hombre necesita la salvación de Dios, te invito a tener en consideración Romanos 3:27. Romanos 3:27 dice así: el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Pablo está continuando con este problema. Pablo está continuando con esta discusión o esta exposición. Pero no olvidemos el contexto. El contexto es que Pablo está argumentando acerca de que todo ser humano necesita la salvación de Dios. Y las principales objeciones, como no podía ser de otra manera, provienen de las personas religiosas. Las personas que sienten que su religiosidad les da un estatus superior al resto. Y a veces estamos nosotros ahí metidos en eso. El apóstol, en los versículos en los que estaba ubicado este texto, este hito, está planteando lo que conocemos como una paradoja. Y vale la pena mirar con detención el significado o la definición de esta figura del lenguaje. Una paradoja, del latín paradoxa, lo contrario a la opinión común, es una idea extraña. Una paradoja es una idea extraña, es lo contrario a una cosa común, opuesta a lo que se considera verdadero, a lo que la opinión general considera como verdadero. También se considera paradoja a una proposición en apariencia falsa o que infringe el sentido común, pero que no conlleva una contradicción lógica. Hasta ahí la definición, para que no nos enredemos. Entonces lo que Pablo está afirmando es una auténtica y abrumadora paradoja. Nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. Aquellos que practican el principio de la ley, aunque no pertenezcan al pueblo escogido, juzgarán a los que, perteneciendo físicamente a ese pueblo, no cumplen la ley. ¡Wow! Pensemos en términos entonces ahora evangélicos, protestantes del siglo XXI, y leamos el versículo teniendo en mente la paradoja, y creo que sonaría algo como esto. Es más, el que sin estar bautizado ni pertenecer a una iglesia evangélica o protestante vive los principios del reino, te juzgará a ti que estás bautizado y perteneces a una denominación cristiana, que tienes la Biblia en tu mano, en tu hogar, pero que no la cumples. ¿Qué nos hace pensar esto? ¿Qué te hace pensar esto? Volviendo a las enseñanzas de Jesús, podríamos decir que el auténtico seguidor del Maestro, que el auténtico seguidor suyo, a él se le conoce por su estilo de vida y a la vez nos ha de llevar a una actitud de mucha humildad y de reconocimiento hacia mucha gente que, sin ser de los nuestros, viven con mucha más profundidad el mensaje del reino que nosotros. Yo considero esta afirmación extraída de lo que estamos analizando de la epístola del apóstol Pablo un desafío tremendo. Como seguidores de Jesús, como seguidores públicos de Jesús. ¿Cómo tenemos que revertir nuestro testimonio?
cómo tenemos que ser humildes para ir a los pies de Cristo, para que el Señor nos permita entender en lo profundo de su evangelio, lo profundo de su palabra y lo profundo de los principios del reino, que no tienen que ver con nuestra filiación, que no tienen que ver con si sabemos más o menos, que no tienen que ver si fuimos o no fuimos bautizados, sino que tiene que ver con el cumplimiento, con la obediencia de los mandatos, de lo que Dios nos está mostrando y de todos y cada uno de los principios y valores del reino. Hoy día, donde los valores se ponen en cuestionamiento, en donde los valores son absolutamente cambiantes de acuerdo a la condición y a la cultura, hoy los seguidores de Jesús tenemos que entender que estos valores del reino son inmutables y tenemos que aprender a vivirlos, y viviéndolos vamos a poder transmitirlos a los nuestros. Entonces, la pregunta para la reflexión de esta mañana: ¿qué implicaciones tiene para tu vida esta paradoja? Esta paradoja de que a veces nos sentimos tranquilos y superiores porque pertenecemos, porque cumplimos tal o cual rito, versus los que no lo tienen, pero que a veces son más obedientes de los principios del reino que nosotros. Ahora, para hacerlo más práctico y sanador para nuestra vida, ¿por qué no le pides al Espíritu Santo que nos muestre, que te muestre qué áreas de tu vida tienes que alinear con Dios a través de la enseñanza de esta mañana? Y por último, para decirlo en otras palabras, ¿cómo está tu nivel de obediencia a Dios? Independientemente si te bautizaste hace un día o hace, 80 años. ¿Cómo está independientemente de tu trabajo dentro de la iglesia, tu servicio? ¿Cómo está tu obediencia de Dios? Independientemente de cómo es tu vida familiar. ¿Cómo está siendo tu obediencia para que permee, para que de alguna manera contamine tu vida, tu familia, tu trabajo y dónde vas? A veces pensamos equivocadamente y estamos más preocupados en juzgar, en criticar, que en obedecer. ¿Cómo estás con eso? No te estoy apuntando, no te estoy culpando, estoy pidiendo que el Espíritu Santo ponga la pregunta que tú necesitas responder esta semana, como lo pido también para mí. Y que la gracia de Dios, esa gracia que Dios derrama sobre nosotros, haga una obra en nosotros para que también, a través de esa gracia, nosotros bendigamos a otros. Hemos llegado al final de este segundo hito. Te invito a cada una de las actividades y cada una de las oportunidades que tenemos para seguir creciendo a través del ministerio de Union Church. Los domingos a las 11 de la mañana nos encontramos en el servicio de adoración y cada miércoles en la mitad de la semana en un tiempo de oración e intercesión. La oración a través del sistema Zoom y la adoración dominical por streaming o presencial en nuestro templo aquí en Viña del Mar. Te invitamos también a incorporarte en todas las actividades de la iglesia. Puedes informarte a través de la página web, del Instagram o del Facebook. Que el Señor te bendiga y te dé una linda semana. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Thank you.